Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Fisicoquímica de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión vamos a platicar del método de determinación de tensión superficial mediante el anillo y vamos a continuar determinando características de la variable que definimos como presión superficial y la aplicamos a mezclas binarias de líquidos con solubilidad total. Bien, en la clase pasada terminamos de hablar sobre el paracoro, esta propiedad que relaciona a la tensión superficial con la densidad. Y en clases pasadas estudiamos las características de este paracoro que definimos como una especie de volumen molar corregido por las fuerzas cohesivas que están presentes en los valores de presión o de tensión superficial. En la sesión pasada pusimos a prueba la característica que nos dice que el paracoro es independiente de la temperatura y mediante los datos de ciclohexano con isooctano pudimos determinar esta independencia de la temperatura para el paracoro. ¿Okay? También revisamos cómo se observa la gráfica de tensión superficial en función del componente que llamamos soluto o compuesto 2 y es el que causa la caída de tensión superficial en esta serie de disoluciones. Determinamos también que en nuestro curso le vamos a llamar soluto o compuesto 2 a al compuesto que tenga la menor tensión superficial, es decir, que cause la caída de tensión superficial. Ese va a ser el compuesto 2 para nuestro curso para las siguientes mezclas que empleemos. El soluto o compuesto 2, X2, es quien causa la caída de tensión superficial. Bien, ahora vamos a, ya que tenemos el panorama de cómo se ven estos datos de tensión experimental y que aquí lo comparamos con los datos de tensión teórica que obtuvimos con el paracoro de la mezcla. Vamos a ver uno de los métodos con los cuales podemos conocer esta técnica y es el método del anillo. Es el anillo de Dunois, el cual emplea un anillo de una aleación de platino iridio y se sumerge a una muestra de líquido de la solución problema y mediante un balance de fuerzas podemos determinar y relacionarlo a la tensión superficial. En este video, que veremos en un momento, emplean este modelo de tensiómetro, es un Tantec ST Plus, es un llamado tensiómetro semiautomático, el cual tiene un pistón, esta parte, tiene un soporte que podemos elevar mediante este tornillo que está del lado derecho, el cual nos permite elevar este pistón hacia abajo o hacia arriba y nos permite llevar la muestra que colocamos en un vaso de precipitados a la altura del anillo que está colocado en un gancho en esta parte.
En el video vamos a ver más claro cómo es este anillo. En el equipo está en esta posición. Bien, el anillo está conectado a un dinamómetro, el cual detecta la fuerza con la cual el líquido va a estar jalando al anillo y mediante una ecuación determina en la pantalla, en esta parte de arriba, determina el valor de la tensión superficial. El teclado sirve para ingresar algunas opciones del software que tiene adentro. Es un software muy antiguo para ustedes. Es muy sencillo. Simplemente nos pide que ingresemos la aceleración de la gravedad. Nos pide que ingresemos las dimensiones del anillo y las densidades del aire y del líquido problema. En muchas ocasiones, la densidad del líquido problema la podemos aproximar a la densidad del agua a la temperatura de trabajo. Bien, este video dura aproximadamente 6 minutos y vamos a ir comentando. Bien, de nuevo el crédito es para los profesores Arturo García y José Luis López Cervantes para la realización de este video y que aquí nos comparten. Esta es el empaque en el que viene el anillo de aleación platino-iridio y que tiene un costo aproximado de $1000. Así que es un elemento de cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado para manipularlo, para sacarlo del empaque. Vean con qué delicadeza sale este anillo. Es un anillo del cual conocemos la circunferencia, lo cual nos provee el proveedor. Y después, este anillo necesitamos garantizar su limpieza. Usualmente podemos usar una mezcla de agua con acetona o acetona y después agua, o también podemos usar etanol para limpiar el anillo, sumergirlo en nuestra mezcla para retirar cualquier grasa, residuo que tengamos de mediciones anteriores. Si necesitamos mayor poder limpiador, lo podemos ingresar en ácido nítrico, pero usualmente agua, acetona y etanol son suficientes para lavarlo. Y después llevamos a la lámpara de alcohol para terminar de limpiar este anillo. Cualquier residuo de grasa o de materia orgánica se va con la flama. Bien, después de que terminamos de limpiar este anillo de metal de esta aleación, debemos dejar enfriar algunos momentos para no perturbar a nuestra mezcla problema, nuestra disolución, al líquido que queremos determinar la tensión superficial. Y vean, aquí se coloca con unas pinzas, se lleva al equipo. En esa parte tiene un gancho al cual colocamos la parte superior del anillo y ya queda el anillo pendiente de ese gancho que está conectado a un dinamómetro dentro del equipo. Ahora, con el tornillo macrométrico que veíamos de este lado de la imagen, vamos a hacer que se acerque la muestra problema y vamos a que se inmerja el anillo algunos milímetros debajo del nivel de la superficie. Bien, esta es voy a poner pausa un momento. Esta es la pantalla que vemos en la parte superior y nos está diciendo que está en el modo llamado de balanza o de equilibrio de fuerzas, el cual aquí en peso nos va a dar el peso del anillo y abajo
nos dice la lectura máxima que está recopilando el equipo. Así, nos pide que vamos a tarar el peso del anillo para que no tenga influencia en la determinación de tensión superficial. Y después de que hemos colocado el anillo a la altura unos milímetros por debajo del nivel del líquido, con el mismo tornillo, vamos a hacer que baje este pistón y el anillo va a sentir una fuerza provocada por la tensión superficial del líquido y vamos a ver cómo cambia la lectura de esta masa provocada por ese avance del anillo. Aquí vamos a tarar el peso del anillo y empezamos a extraer el anillo del líquido. Vean cómo va aumentando la lectura de esta masa. Ahí está por salir, pero vean cómo se forma esa membrana que ya nosotros hemos visto en algunos casos, que es consecuencia de las fuerzas cohesivas, de la energía que llamamos tensión superficial, y cómo el anillo llega a un máximo en esa lectura. Vean cómo el anillo todavía continúa jalando esa membrana de líquido. Y después ha llegado a un máximo y después empieza a disminuir esa lectura de masa, lo cual nos indica que está por romperse. ¿Ok? Así queda la lectura. Vamos a verlo una vez más. Vean, aquí tiene una masa de aproximadamente 0.8 gramos y la lectura máxima fue 0.94. Ya por experiencia, ustedes podrían decir que este líquido es agua, simplemente viendo la lectura de la masa. Okay, vean cómo la extracción crea esta membrana. Y al llegar al máximo, que es 0.9415, la membrana empieza entonces su camino a ser reventada, ¿no? ¿Okay? Una vez que hemos hecho la medición, se retira el anillo con estas pinzas y lo colocamos para su limpieza. ¿Ok? Otra vez con nuestra, ya sea mezcla de acetona y agua o etanol, o los tres, lo limpiamos, ¿no? De nuestra mezcla problema. Cuando son disoluciones como tensoactivos en agua, es decir, jabón en agua, esta limpieza es vital. Tenemos que ser rigurosos con esta limpieza porque las disoluciones de agua y jabón, cualquier traza de jabón en la disolución va a cambiar la medición de tensión superficial. Una vez limpio, llevamos otra vez a la flama y ya podemos guardar el anillo otra vez. Bien, este anillo es muy frágil, es decir, si cae de, por ejemplo, la mesa al piso, la circunferencia va a modificarse, se va a deformar y nuestras mediciones ya no serán de la misma calidad. También al ingresar el anillo de nuevo a su empaque, si entra de manera incorrecta, se puede deformar todos los ejes que forman el soporte del anillo y queda inservible. ¿Ok? Así que de ahí el gran costo de este anillo, es una cosa muy sensible. Y bueno, ya queda listo para la siguiente medición.
Bien, ¿alguna duda de cómo se llevó a cabo esta determinación de tensión superficial? Todavía nos falta ver la ecuación. Profe, ¿de qué material dijo que era la acción? Es una aleación de platino con iridio. Gracias, profe. Mario, tienes una pregunta. Sí, gracias. Mencionó algo sobre disoluciones de agua con jabón. Sí. ¿Estaba diciendo eso porque no se puede lavar con agua y jabón o al medir Ok. algo que tenga jabón? No entendí eso. Ok. El anillo no podemos lavarlo con jabón porque las disoluciones con estas materias jabonosas afectan demasiado la tensión superficial, como vamos a ver en la segunda parte del curso. Así que la manera más efectiva de lavar este instrumento, esta parte del equipo, el anillo, es con materiales que sean fácilmente volátiles, como la acetona, el etanol, y que podamos lavar fácilmente, ya sea llevando a la flama o en la disolución del vasito que vimos, ¿no? Si lo hacemos con jabón, más bien lo que estamos haciendo es ensuciando, comprometiendo nuestra medición de tensión superficial. La presencia de jabón afecta la medida de la tensión superficial, aunque sean trazas, aunque esté en dilución infinita, una molécula de jabón aquí nos afectaría la medición, por ejemplo, de la tensión superficial del agua o de algún hidrocarburo, se vería afectada si hay una traza de jabón aquí. ¿Ok? Ok, gracias. Profe, Sí. ¿qué datos dijo que inicialmente pedía el equipo antes de comenzarlo a utilizar? Ok. Nos pide la circunferencia del anillo, la cual la provee el fabricante. Le voy a regresar a la parte donde tal vez se vea donde dice la circunferencia. Aquí está. Del otro lado de esta etiqueta, o más o menos por aquí ven que dice circunferencia. Aquí dice la circunferencia que la compañía garantiza que tiene este anillo. También, y eso es lo que nos pide este equipo. También nos pide la aceleración de la gravedad, porque en unos momentos que veamos la ecuación, vemos cómo usa la gravedad para resolver la ecuación. Y también nos pide las densidades de la fase ligera, que en el ejemplo que vimos es el aire, y de la fase pesada, que en este caso es nuestra disolución. Este método también sirve si necesitamos medir tensión interfacial. Este ejemplo que vimos es tensión superficial, pero si colocamos, ahora vean, si colocamos encima de esta superficie de agua, colocáramos un líquido inmiscible en agua como aceite o algún hidrocarburo pesado, claramente insoluble en agua, el anillo estaría traspasando del agua hacia esa fase hidrocarbonada. Lo que estaríamos midiendo no sería la tensión superficial del agua, sino la tensión interfacial entre el agua y ese hidrocarburo. ¿Ok? La misma técnica nos sirve para determinar tensión interfacial cuando tenemos dos fases inmiscibles en contacto, o si solamente tenemos una disolución en contacto con aire, determinamos ahí la tensión superficial. Y vean, el tamaño de la muestra debe ser tal que los bordes del anillo estén lejos de las paredes. Si yo tengo un contenedor muy pequeño en el que apenas quepa el anillo,
esta curvatura, por efecto capilar, se va a pegar a las paredes y ya no nos permite hacer la medición. Así que el tamaño de nuestro receptáculo debe ser tal que la muestra esté alejada de las paredes. Eso tiene algunos inconvenientes. Que sea de un tamaño más grande implica que yo necesito unos 20 a 30 mililitros de muestra. Y bueno, de agua no hay problema, pero puede haber disoluciones que sean muy costosas o difíciles de manejar. Y 20 mililitros sea demasiado, ¿no? Pero bueno, para eso existen otras técnicas que ya veremos para determinar tensión superficial con un volumen mucho menor de muestra. Bien, vamos a ver el segundo video. Profe, perdón, Sí, tengo otra pregunta que dime. quizás, pues no sé si sea buena, pero este experimento considera también que hay que influye la tensión superficial también en los postecitos, o sea, lo que sujeta al Ok. anillito, Vamos a ver, o es algo que se desprecia. tú dices el volumen que está aquí adherido. Sí, sí, que supongo que es prácticamente nulo, pero no sé si también se Exacto. considerará eso. Para fines prácticos, se considera que es nulo, pero podemos usar la ecuación que vamos a ver en un momento. Podemos más o menos estimar cuánto volumen se queda pegado en el anillo. Es poco, eh, pero si queremos una mejor, si nos ponemos muy estrictos, sí tenemos que tomar en cuenta que aquí en el anillo va a quedarse una masa adherida ahí. Para Ok, eso ok. existen factores de corrección para este método. ¿Ok? Perfecto, gracias. Bien, de hecho, para ese factor de corrección es que se necesitan las densidades de ambas fases en contacto. Para poder estimar ese factor de corrección, se usan las densidades. Bueno, ahora vean en la fábrica o el proveedor Stantec, creo que ya no existe. Vamos a ver otro video. Aquí usan un tensiómetro de Dunois. Aquí está el francés que diseñó este método. Y se le llama también tensiómetro de fuerzas, ¿no? Porque está usando un dinamómetro y está equilibrando la fuerza que necesitamos para extraer el anillo contra la fuerza de cohesión del líquido en sí. Bien, aquí este es el mismo principio, pero vean, este ya no es semiautomático, este es totalmente manual, que tiene una escala que podría estar en masa o en fuerza, pero en este caso, este modelo ya es de los más recientes, tiene una escala en tensión superficial. Este video es de la Universidad de Nottingham y vean que no es muy prolijo en su manejo, pero bueno, nos sirve para ver también este tipo de anillo, que obviamente es más barato que un tensiómetro semiautomático. Vean que tiene la escala en tensión superficial, está en milinewtons por metro, y tiene esta parte que es la escala y el anillo macrométrico, con el cual vamos a mover el soporte. En este caso, tiene un gancho, aquí se ve mucho más claro el gancho, el cual sostiene al anillo, y esta ayuda o especie de mirilla, debemos permanecer o garantizar que el gancho esté dentro de los dos indicadores visuales, ¿ok? Que esté en medio de este círculo durante la medición para que darle validez a nuestra determinación.
Entonces el anillo está sostenido en este gancho, adentro está el dinamómetro y eso se refleja en la lectura que vemos en la escala. Bien, aquí vemos lo que sucede en este esquema. Primero introducimos el anillo a algunos milímetros debajo de la superficie y comenzamos a extraerlo. Se forman estas superficie, esta membrana, y antes de romperse, la lectura llega a un máximo y vean, después se rompe y aquí queda esa masa que decíamos queda adherida al anillo. Bien, en el tensiómetro anterior, como en este y en todos los tensiómetros, tenemos un nivel de burbuja, el cual debe estar nivelado, ¿no? Para antes de comenzar nuestra medición. Y con ese tornillo vamos a elevar la muestra hasta que quede milímetros antes o sumergido el anillo. Y vean, aquí nos hacen énfasis de que este gancho debe estar en ese nivel. Así que aquí está extrayendo el anillo. Con la mano izquierda está compensando que quede el gancho siempre dentro de esta ayuda visual. Y cuando se rompa, ahí dejamos la escala. Ahí quedó. ¿Ok? Claramente, esto es agua. La escala, en el momento en que se rompe, llegó aproximadamente a 72.2 milinewtons por metro. Esa sería su lectura. Una desventaja es que aquí la medición la detenemos cuando se rompe la membrana, y en el método anterior se detiene en el máximo que detecta el dinamómetro. ¿Okay? Aquí no sabemos el máximo más que el que nos da la escala. En el método anterior sí diferencia instantes antes, da una lectura máxima, después sigues extrayendo el anillo, pero la lectura va disminuyendo, indicando que está por romperse. Es decir, el método anterior es un poco más fino que este. Y ven, aquí nos hace énfasis en que la lectura es de 72.2 dinas. Y después vean que ya puedes separar la muestra y retira con las manos, ¿no? Bueno, reprobado, ¿no? Y después hay otros métodos como este que podemos ver después, que es el tensiómetro de presión de burbuja, el cual pues crea a través de dos capilares, e inyecta un gas en una muestra líquida y dependiendo de la presión de esa burbuja, la relacionamos con la tensión superficial. Pero el método del anillo utiliza esta ecuación. Vean, es un balance de fuerzas entre la fuerza provista por las fuerzas cohesivas o de la tensión superficial y las equilibramos con el peso del anillo. ¿Ok? Así, la fuerza es igual a la masa que estábamos registrando en el tablero. Esa masa es la que está aquí. En nuestro ejemplo llegaba aproximadamente a 0.9415 gramos. Esto es lo que detectó el dinamómetro y lo multiplicamos por la fuerza de gravedad. ¿Okay? Ese es el peso del líquido que está impidiendo que el anillo se salga de la
membrana de líquido. Y las fuerzas cohesivas están denotadas por 4 veces pi por r, es decir, 2 veces la circunferencia. Esto tiene un factor de 2, es decir, 2 veces por 2 por pi por radio. Esto es 2 veces la circunferencia. Y lo multiplica por la tensión superficial, que es lo que se está oponiendo a que se desprenda el anillo. Igualamos las dos fuerzas y despejamos. La tensión superficial en ese caso sería la masa que detectamos en el equipo por la aceleración de la gravedad en el laboratorio por 4 veces pi por el radio, el cual determinamos con la circunferencia que nos provee el fabricante. ¿Ok? Para repetibilidad, obviamente, tenemos que hacer este procedimiento varias veces y lo que comentábamos del factor de corrección, iría aquí multiplicando un factor de corrección si queremos tomar en cuenta el volumen o el peso del líquido que queda adherido a este anillo. ¿Ok? Pero básicamente necesitamos la lectura de esta masa y las dimensiones del anillo para determinar esa tensión superficial. Bien, el método que se llama método de Wilhelmy, en vez de usar un anillo, utiliza una placa. ¿Ok? Y es básicamente la misma idea. La placa se extrae del anillo y mediante las dimensiones de esa placa determinamos la tensión superficial. Wilhelmy y Dunois son dos métodos que usan el balance de fuerzas para determinar esa tensión superficial. Wilhelmy también sirve para determinar no solo tensión superficial, sino también determina tensiones interfaciales. ¿Ok? Ok. Muy bien. Los siguientes métodos, algunos emplean ecuaciones que vamos a ver en la tercera parte del curso, así que los reservamos, ¿no? Para esa parte del semestre. Pero ya que conocemos este método, que es de los más usuales, de los más sencillos, de los que es más probable encontrarse en la industria, podemos seguir viendo los valores de presión superficial o de tensión superficial. Bien, ahora vamos a hacer un comentario sobre lo que llamamos adsorción y lo que llamamos absorción. ¿Ok? Bien, aquí tenemos un esquema de Barauskas de 2020 en el que nos ayuda a visualizar la diferencia entre el término absorción y el concepto de adsorción. Vean, del lado izquierdo tenemos un ejemplo de absorción y del lado derecho el mecanismo de adsorción. Bien, aquí absorción la podemos ver como un mecanismo de difusión entre dos fases en contacto. En este caso es un gas y un líquido separados por una interfase y a través de la cual atraviesan moléculas de gas hacia el líquido. Estas moléculas de gas no se detienen en la interfase, en la película líquida, sino que continúan y se absorben del lado del líquido. ¿Ok? Estas moléculas que llamamos soluto, que pueden ser un gas o una partícula dispersa,
atraviesan la interfase y se posicionan en el otro fase en contacto, en este caso el líquido. Esto determina el concepto de absorción. Las moléculas atraviesan la interfase, es decir, no es un fenómeno que se quede en 2 dimensiones, que se quedaran estancadas aquí, sino que es un fenómeno en 3 dimensiones, es decir, absorbe. Se pasa, las moléculas pueden ingresar a la otra fase volumétrica. Esto es lo que llamamos absorción. Y del otro lado, que es lo que vamos a estar platicando en la siguiente parte de la clase, es, por ejemplo, en una fase, en una interfase líquido-sólido, aunque también puede ser líquido-líquido o gas-líquido, las moléculas se estacionan o se establecen solamente en la interfase. ¿Ok? No hay transporte más allá de esta interfase. Se colocan en este líquido, en esta película, y empiezan a acumularse sobre esta película interfacial. ¿Ok? Aquí en este ejemplo podría ser un electrodo que está recibiendo cationes o aniones y se acumulan en la superficie sólida de ese electrodo. Es decir, los iones se estarían absorbiendo sobre la fase sólida. Si en lugar de una fase sólida tuviéramos una fase líquida y se acumularan aquí las moléculas, tendríamos una absorción líquido-líquido. Las moléculas no pasarían al otro líquido, sino que se acumularían en la interfase. En nuestro caso, lo que tenemos es un no gas, sino una parte líquida, y del otro lado tenemos un gas. ¿Okay? Ese es nuestro ejemplo con el que estamos trabajando. Es decir, tenemos moléculas de soluto en la fase líquida que se transportan hacia la interfase y se acumulan en esta intercara, interfase o superficie. ¿Ok? Eso es una absorción. El fenómeno se queda en este plano bidimensional que definimos como interfase. Profe, entonces, las fases siempre van a ser permanentes tanto para la absorción y la absorción, o sea, que para la absorción siempre van a tener que ser entre un gas y un líquido. No, esto es un ejemplo. Podemos tener 2 fases volumétricas líquidas, por ejemplo, en la absorción, y que haya transporte a través de esas 2 fases líquidas, que en ese caso serían inmiscibles entre sí, ¿ok? Es decir, entre una fase, por ejemplo, agua con aceite, y tenemos un soluto que viaja del agua hacia el aceite. Si hay ingreso de este soluto hacia la segunda fase líquida, estaríamos hablando de absorción. También no está limitado a que sea un gas con un líquido. De la misma Muchas forma, gracias. en el caso de la adsorción, podemos tener varias combinaciones entre las fases en contacto. En este ejemplo es un sólido con un gas, pero puede ser un sólido con un líquido, o puede ser un líquido con otro líquido, y un líquido con un gas. La condición en la adsorción es que el soluto se establece en la interfase y no traspasa esta frontera. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Muy bien. Bien, vean que en nuestro caso, lo que estamos haciendo con más frecuencia
es usar una interfase líquida a la cual agregamos un soluto. Por ejemplo, una disolución agua con etanol, es decir, esto azul sería agua y las esferas grises serían una representación del etanol, y el etanol se estaría acumulando en la interfase agua-gas o agua-vapor. Esta acumulación de moléculas en la interfase, macroscópicamente en el experimento, lo que vemos es que cambia la tensión superficial. Mientras no haya moléculas absorbidas en esta intercara, la tensión superficial en ese caso no cambiaría, pero en el momento que empieza a aumentar la población de soluto en esta intercara, la tensión superficial o interfacial comienza a cambiar de valor. Eso es lo que vemos en el experimento y es lo que vamos a ver en las siguientes gráficas. Ok. Entonces, en la absorción sí cambia la tensión superficial, ¿verdad? En la absorción cambia la tensión superficial. Solo de la interfase, ¿no? Sí, solo en la interfaz. Si hacemos un experimento y determinamos tensiones interfaciales en esta parte, la situación es que no habría muchas moléculas porque la tendencia es que pasen a la otra fase. O sea, no pasan mucho tiempo aquí en la interfase. A diferencia de aquí, en la absorción, que sí, de ahí no pasan, ¿no? Claro. Ok. Bueno, en este caso tendríamos otras maneras de determinar cuánto material hay en la interfase, lo cual veremos con la absorción gas sólido, por ejemplo. Pero eso es un poco más adelante. Por ahora vamos a enfocarnos en este lado derecho, es decir, un soluto en una disolución se acumula en la interfase y lo que vemos son cambios de tensión superficial. Es decir, en esa absorción, lo que vemos macroscópicamente son cambios de tensión superficial con respecto a la concentración. Es decir, el soluto se está acumulando en esa superficie y dependiendo del soluto, podemos ver un cambio en la tensión superficial que aumente en el caso de electrolitos, que haya una interacción eléctrica en esa interfase y lo que observemos es un aumento en tensión superficial, por ejemplo, en una disolución de agua con electrolito. También podemos tener una mezcla de líquidos ordinarios, donde uno de ellos es el soluto, el que causa esta caída de tensión superficial, y vemos una caída suave hacia un valor final. Este valor final, dependiendo del líquido, de la pareja de líquidos, puede ser el límite de solubilidad o el segundo compuesto puro. ¿Okay? Esta gráfica solo tiene sentido entre los límites del líquido puro 1 y el otro extremo puede ser el líquido puro 2 o el límite de solubilidad entre esos dos líquidos. Por ejemplo, agua-etanol, donde el agua es el 1 y el etanol es el 2. Esta gráfica sí cubre todo el intervalo de composiciones, son mutuamente solubles en todas proporciones. Y este límite llegaría hasta el 1, ¿no? Hasta el 100% de etanol. Pero, por ejemplo, si cambiamos ese soluto por butanol en agua, esta gráfica llegaría hasta el límite de solubilidad del butanol en el agua, no son totalmente solubles. Llegaría hasta donde el butanol empieza a formar otra fase. ¿Ok? Y por último,
El comportamiento 3, que corresponde a tensoactivos, son una caída estrepitosa con muy poco material, muy poco soluto. Causamos una caída muy grande de tensión superficial y resuelve en el límite de solubilidad del tensoactivo en el disolvente, que usualmente es agua. Es decir, hasta que el tensoactivo comienza a ser insoluble, a formar otra fase líquida o otra fase sólida, dependiendo del tensoactivo. ¿Ok? También vamos a ver que el tensoactivo tiene una manera de organizarse en la que le permite estar en disolución, es decir, macroscópicamente vemos una disolución homogénea, pero las moléculas de tensoactivo a nivel molecular están haciendo algo que les permite seguir en disolución. ¿Ok? Pero esa es la segunda parte del curso. Lo que tenemos que ver es que tenemos distintos tipos de comportamientos de la tensión superficial dependiendo del soluto. En grandes rasgos, electrolitos, líquidos ordinarios, que es donde nos vamos a concentrar en esta parte, y después vamos a concentrarnos en la parte de tensoactivos. Bien. Vimos que, vean que aquí ya vemos más fácil, o habiendo definido la absorción, que es la acumulación de material en esta fase, que en este caso es un líquido en la parte inferior, y el vapor en la parte superior, con una interfase definida como un plano sin volumen entre ambas fases volumétricas, se acumula el soluto y lo vemos como un cambio en tensión superficial. Para cuantificar ese cambio, creamos la variable presión superficial. Entre mayor sea la presión superficial, está indicando una mayor cobertura de este soluto en la interfase. Hay una mayor población de moléculas de soluto si existe una mayor presión superficial. Y bien, vamos a ver con más detalle la gráfica de abajo. Donde definimos a la presión superficial como una resta. ¿Entre quién y quién? Entre la tensión superficial del disolvente menos la tensión superficial de la mezcla en cualquiera de estas composiciones que yo quiera estudiar o que yo cree en el laboratorio. ¿Okay? La tensión superficial del disolvente, el disolvente se toma como el de mayor tensión superficial y la presión superficial necesariamente parte de cero. Cuando no hay soluto, en X igual a 0, la tensión superficial menos tensión superficial del disolvente es 0, así que esto está anclado aquí. Y el otro extremo puede ser, si son dos líquidos totalmente solubles, es la diferencia entre tensiones superficiales de los líquidos puros, tensión del líquido puro 1 y tensión del líquido puro 2. ¿Ok? Así, la presión superficial va a variar desde 0 hasta un valor máximo que depende del sistema. Este valor máximo puede ser la diferencia entre las dos tensiones superficiales de los líquidos puros y algunas otras posibilidades. Por ahora, es la diferencia entre los dos líquidos puros. Bien, vamos a ver un ejemplo o una familia de curvas. Ven, aquí tenemos datos de tensión superficial. Ya más o menos visualizamos cómo podemos obtener estas curvas. Ponemos al becario a crear todas estas curvas, estas disoluciones,
Y vamos al tensiómetro de anillo, por ejemplo, y determinamos esta tensión superficial por triplicado para que tenga representatividad estadística. Y, y lo hicimos con, en este caso, dimetilformamida. Que tiene una tensión superficial aproximada de 37 milinewtons por metro, dimetilformamida, aquí está la estructura. Y lo hicimos en mezclas con acetatos de butilo, acetato de pentilo, acetato de exilo. Bien, esta familia de acetatos, quienes se pinten las uñas podrán reconocer que es esa familia. El acetato de etilo, por ejemplo, el pequeño de la familia, es muy común en los removedores de barnices y tiene un olor peculiar, penetrante. Algunas formulaciones han propuesto, en vez del acetato de etilo en los removedores, han propuesto el acetato de butilo porque tiene una menor presión de vapor y es menos invasivo, ¿no? El aroma es menor. Bueno, de esa familia estamos hablando y así se ven las curvas de tensión superficial para estas tres cadenas. Vean que tenemos una caída suave entre el valor máximo de 37, que es dimetilformamida, hasta cada una de las tensiones superficiales del acetato puro, de butilo, pentilo y exilo. ¿Okay? Son prácticamente solubles en todas proporciones y con estos datos podemos crear la gráfica de presión superficial de este lado derecho. Así se ve una curva de presión superficial. Parte de cero, como ya habíamos definido, necesariamente parte de cero. X2 se refiere al soluto, que son los acetatos. Y llegamos a una presión máxima que es propia de cada par, de cada acetato. ¿Okay? En el acetato de exilo, la presión máxima es aproximadamente menor a 10. En el acetato de pentilo es aproximadamente 11. Y en el acetato de butilo, aproximadamente un poco menos de 12. ¿Okay? Bien, ahora vamos a ver esta presión de superficie que nos permite calcular. Bien, aquí tenemos ya simplemente omití la gráfica de tensión superficial, pasé directo a la gráfica de presión superficial para este sistema, benceno con nitrobenceno. Aquí X2 corresponde al de menor tensión superficial, que quiero pensar es el benceno, y corresponde a este punto. Parte necesariamente de cero. Y aquí incluí, vean, una gráfica, una recta de 45 grados. La cual va desde cero hasta esta diferencia máxima de presiones. Esta es la diferencia entre la tensión superficial del benceno menos la del nitrobenceno y tiene un valor de aproximadamente 14. Ahora bien, ¿por qué puse esta línea recta? Vamos a definir una mezcla ideal dependiendo del comportamiento de la presión de superficie. Una mezcla ideal entre líquidos ordinarios la vamos a definir como aquella que siga esta línea recta para representar el cambio de presión superficial. ¿Okay? Si yo puedo representar a la presión de superficie como una línea recta,
Eso quiere decir que es una mezcla ideal. Y tiene que ver con las interacciones moleculares en la interfase que no están teniendo ninguna influencia. Es decir, si conozco las tensiones de los líquidos puros, si es una mezcla ideal, puedo crear toda esta línea recta sin necesidad de hacer los experimentos. ¿Ok? ¿Eso cuándo pasa? Bueno, casi nunca, pero lo podemos aproximar a regiones, por ejemplo, donde el soluto esté en concentraciones muy bajas. En ese caso podríamos decir que es una disolución ideal. O cuando tenemos interacciones de muy baja influencia. Vean aquí en este caso, si hay cierta separación entre el experimento y lo que sería la mezcla ideal. Todas estas diferencias crean una especie de curva y es qué tan alejado estoy del comportamiento ideal. Habrá experimentos o habrá mezclas en las que el experimento sí cumpla este régimen ideal por algún intervalo de concentraciones, por ejemplo, en concentraciones muy bajas, puede que sí se cumpla esta linealidad y después se pierda. O habrá mezclas donde definitivamente esta curva sea muy pronunciada y no pueda para ningún caso establecer la idealidad. En caso de que se aleje demasiado de la idealidad, solo podría tomar esta parte como una recta donde yo puedo decir que sí es una línea recta. Bien, en este lado derecho vemos al ciclohexano con el benceno, donde vean aquí, tampoco es una mezcla ideal, se aleja el experimento de nuestra línea recta. Y vamos a llegar a un ejemplo. Aquí tenemos otra mezcla, el 1-propanol con el 1,4-dioxano. Vean que también hay una cierta lejanía para considerarlo ideal en todo el intervalo. Podríamos considerarlo ideal en regiones muy diluidas del propanol en el dioxano. Por ejemplo, en esta primera parte, aquí parece ser una línea recta. Allí podríamos decir que es ideal solo en este intervalo. Pero vean que si pongo al dioxano, en vez de con propanol, lo ponemos con etanol, sí obtengo una línea recta casi perfecta o muy alejada, muy cercana a un R cuadrado de 1. Entonces, en este caso, en este sistema, puedo decir que tengo una disolución ideal, una superficie ideal en todo el intervalo, desde 0 hasta 1. Y por eso podría determinar la presión superficial en cualquier concentración, conociendo simplemente la tensión superficial de los líquidos puros. Y eso se le asigna una pendiente. ¿Ok? Esta mezcla dioxano-etanol sí es ideal en todas las proporciones, mientras que esta mezcla propanol-dioxano solo es ideal en una parte del intervalo de concentraciones. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Profe, entonces, el concepto de presión superficial es como, o sea, es una diferencia de tensiones superficiales. Sí, es una diferencia de tensiones superficiales. Ok. Que parte de 0 y llega a un valor máximo, que en estos casos que estamos viendo es la
diferencia entre la tensión superficial del líquido 1 menos la del líquido 2. Ese es su límite máximo. Y en todos los demás puntos es la diferencia entre la tensión superficial del disolvente menos la tensión superficial de la mezcla. Gracias. Obviamente ustedes van a usar datos de tensión superficial para comenzar a familiarizarse con esta determinación. Por ahora vamos a quedarnos con la idea que esta presión superficial nos puede indicar la idealidad de la superficie. Si es una línea recta, vamos a considerar a la superficie como una superficie ideal, donde las interacciones podemos verlo con que son del mismo tipo o son muy parecidas y no está afectando al valor de la tensión superficial. Ok. Bien, la próxima clase vamos a usar esta conclusión para encontrar una ecuación de estado que describa esta presión de superficie y vamos a comenzar a encontrar parámetros propios de la superficie que nos van a decir cómo se están acomodando este soluto, por ejemplo el etanol, cómo se está acomodando en la superficie de dioxano, cómo se está absorbiendo. Ok. Muy bien. ¿Tienen alguna otra duda? No, profesor. Creo que no. Bueno, en ese caso, hasta aquí llegaría la sesión de hoy.